Quiero invitar al profesor Sirlopú. David Sirlopú es psicólogo de la Universidad Ricardo Palma en Perú, magíster en Psicología Social y Comunitaria de la Universidad Católica de Chile, doctor en Psicología de la misma Casa de Estudios, investigador, profesor de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo en la sede de Concepción. Cuenta con una amplia experiencia de investigación en procesos de aculturación y estrés aculturativo en personas migrantes internacionales en Chile. La conferencia de David es Desafíos de Salud Mental de Migrantes Internacionales. Gracias, David. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a tratar de hablar fuerte para que no nos quedamos dormidos, incluyéndome. Así es, por la hora se entiende que estemos un poco cansados. Antes de empezar, quiero agradecer al ISIM por la gentil invitación que me hicieron para venir a presentar este trabajo, y en especial a la doctora Báltica Cabieses, que es realmente el motor de este encuentro y que, como lo ha manifestado bien Alexandra, nos ha inspirado y nos inspira a todos en este trabajo. Dado lo corto del tiempo, lo que pretendo modestamente es transmitirles algunas ideas fuerza para que posteriormente, en la hora de preguntas o quizá más adelante, les voy a dejar mi correo electrónico por si tienen algunas dudas, lo podamos discutir. Cuando presento este tipo de investigaciones que involucran inmigrantes, siempre hago el mismo chiste. No sé si alguien ha estado en una charla como la mía, de haber escuchado lo mismo, pero siempre hago el símil como cuando los médicos presentan sus trabajos y hacen una declaración de conflicto de intereses, ¿no es cierto? En este caso, como puedo decir, soy inmigrante, posiblemente los datos van a estar sesgados o contaminados, así es que perdonen la interpretación que yo vaya a dar. Los contenidos de mi presentación es la que aparece allí. Y vamos a empezar mencionando algo que todos los que trabajamos en salud directa o indirectamente sabemos, y es que la salud no es necesariamente el primero de los temas que se discuten cuando se habla de migración, ¿no es cierto? El equipo de Báltica seguramente sabe mucho de los entresijos que hay cuando hay que proponer temas de salud relacionados a la migración. Una posible explicación para esto puede ser porque está lo que se conoce como el efecto del inmigrante sano, ¿no es cierto? Esta condición que muestra que los inmigrantes en distintas partes del mundo suelen tener mejor salud que los nacionales. Ahora bien, eso si bien ha sido constatado, también se ha encontrado que esto disminuye en las generaciones siguientes, y una de las explicaciones que se da para esto es que posiblemente los procesos de discriminación, marginación que tienen estas personas se hacen más evidentes en las generaciones posteriores, ¿no? Ahora bien, si nosotros partimos de esta distinción mente-cuerpo, nosotros podríamos preguntarnos con cierto sustento, ¿qué pasa con la salud mental de los inmigrantes? Quiero compartir con ustedes de manera muy rápida un modelo de predictores, protectores y de riesgo de salud mental de inmigrantes que propone, que está encasillado en dos ejes. Arriba aparece el eje del tiempo de desplazamiento, donde se trata de indagar en los periodos previos a la inmigración, después el periodo de transición de la inmigración y finalmente cuando el inmigrante llega al país. Y abajo, en el eje de abajo, lo que uno puede observar es las distintas etapas en las que un inmigrante o grupo de inmigrantes pueden migrar. Pueden migrar recién nacidos, pueden inmigrar adultos, ancianos, etcétera, etcétera. Dependiendo del momento donde se da el proceso de inmigración, se pueden encontrar estresores primarios, como por ejemplo la exposición a violencia, redes sociales rotas, etc. Y cuando uno llega al país de origen, lo que uno encuentra más bien son estresores secundarios, como dificultades socioeconómicas diarias, adaptación, discriminación, etc. Ciertamente hay un conjunto de variables que se conoce como moderadores, que son algo así como amortiguadores,
que permiten que estas experiencias para algunos inmigrantes no sean necesariamente tan traumáticas, ¿no? Ejemplo de moderadores puede ser, por ejemplo, el apoyo familiar, las redes de pares, integración en la comunidad a la que viene, etcétera, etcétera. Ahora, lo que quiero, bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, dependiendo de si se cuenta o no con moderadores adecuados, lo que puede ocurrir es que las personas puedan desarrollar algún tipo de, por ejemplo, desorden por estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastornos mentales severos, etc. Ahora bien, focalizándonos en algunos grupos, la literatura reporta mayor presencia de problemas de salud mental en algunos periodos evolutivos, principalmente en la adolescencia, considerando todo este periodo tumultuoso, convulso que Alexandra ya nos comentó, pero también con grupos de edades avanzadas. Por otra parte, se ha encontrado que los niños inmigrantes suelen expresar problemas o síntomas internalizantes más que sus pares nacionales, ¿no? También hay estudios que distinguen entre inmigrantes, entre comillas, voluntarios y forzados, que vendrían a ser los refugiados. Ciertamente, entre paréntesis, esta distinción a veces no opera porque a veces es muy débil la distinción conceptual entre ambos debido a las razones que cada grupo experimenta. Entonces, pero se ha encontrado que los niños y adultos que son refugiados presentan más trastornos asociados al estrés en comparación a la población general, y en muchos se ha seguido en estudios longitudinales a grupos de refugiados y se ha observado que a largo plazo se desarrolla estrés postraumático, depresión y ansiedad, ¿no? En Chile, uno de los estudios que encontré en inmigrantes latinoamericanos pertenece a Florenzano y Rosblat, donde ellos encontraron datos que son de alguna manera semejantes a los que aparecen en la literatura. Es decir, los inmigrantes latinoamericanos consultan menos por motivos de salud mental, presentan mayor estrés, angustia, insomnio que los nacionales, los chilenos, y también hay un mayor riesgo de intento suicida de tipo impulsivo, ¿cierto? Una explicación teórica para esto, entre las muchas que se plantean, es la idea de la hipótesis de la derrota social. Es decir, es la comprensión, la toma de conciencia de que los costos asociados a haber migrado y haberse expuesto a distintos problemas son mayores que los beneficios de haberse cambiado. Entonces, esto muchas veces suele ser explicado por ejemplo, problemas en la aculturación, en la falta de redes de apoyo, desarraigo y discriminación, y que son elementos que a continuación les voy a mostrar que pueden efectivamente corresponder a grupos de inmigrantes. Antes de eso, comentar brevemente el concepto de aculturación. Aculturación es un concepto muy usado para los que estudiamos inmigración, y básicamente es ese fenómeno que designa aquellas interacciones que se dan entre miembros de grupos que son distintos y que se pueden influir de manera variada, de manera bidireccional, ¿no es cierto? Hay muchos modelos de aculturación. Uno de los más famosos es el modelo de aculturación de Berry, que aparece en este lado de la lámina, y me voy a centrar, no los voy a escribir porque es un poco largo eso, pero me voy a centrar solamente en el de la integración y de la separación, porque son los que más están asociados con temas de salud mental. Se considera que la integración, es decir, aquel inmigrante que se integra o se relaciona positivamente con la cultura y con los miembros de la sociedad de acogida, pero sin renunciar a su propia cultura, y los inmigrantes que optan por la separación, es decir, aquellos que renuncian a la cultura de llegada y solamente se quedan en la cultura de origen. Estos últimos son los que presentan más problemas de estrés, más problemas de depresión, de falta de bienestar, etc. Entonces, lo que les voy a presentar son los resultados de una investigación que hicimos hace un par de años que tiene que ver con comparar muestras de inmigrantes peruanos adultos y adolescentes, y las preguntas que nos hicimos fue saber si hay diferencias en las orientaciones aculturativas, si hay diferencias en su percepción de discriminación por parte de la sociedad chilena, si ellos se sienten apoyados socialmente por su comunidad, los niveles de contacto con los chilenos y chilenas, y el grado de nostalgia que pueden tener de su país. Y también evaluar qué relación existe entre estas variables.
Los participantes, básicamente los adolescentes, entrevistamos a 296 escolares peruanos que que estudian en Colegio de Santiago y 400 adultos que trabajan en Santiago. Y ahí hay los datos que, si quieren, después yo los puedo revisar con ustedes. En cuanto a las orientaciones aculturativas, es interesante observar principalmente el lado de la integración, ¿no es cierto? La integración, como les mencioné, es la orientación que está más asociada con buenos índices de salud mental y aparentemente este es preferido por la gran mayoría de adolescentes, que esta es la barra amarilla, pero no tanto así por los adultos. Los adultos más bien parecieran preferir la separación, que como les mencioné también es una de las orientaciones que están asociadas más bien con ciertos problemas de salud mental. Entonces, un dato interesante de esto es encontrar que la edad o el periodo evolutivo en el que se encuentran tiene algún efecto en la elección o la orientación aculturativa. Los otros resultados que les quiero mostrar tienen que ver con esas variables. Por ejemplo, la percepción de discriminación. ¿Cuánto me siento discriminado por los chilenos? Es de alguna manera baja, porque consideran que el punto medio de la escala acá es 4. Si bien es cierto, es baja, parece ser que los adultos perciben mucho más discriminación por parte de la sociedad chilena. Cuando hablamos del contacto, es decir, cuánto me vinculo yo de manera positiva con los chilenos, hay mayor contacto, es alto el contacto en general, pasa el punto medio de la escala, pero es mucho más en el caso de los adolescentes, lo cual podría estar respondiendo al hecho de que estudian con chilenos y tienen una interacción mayor con ellos. Con respecto al apoyo del propio grupo, de la comunidad peruana, ambos muestran un grado alto de apoyo. Debería decir que aquí no hay diferencias significativas, pero sí las hay aquí y aquí, y también aquí, por supuesto. Es decir, la nostalgia al Perú, ambos grupos, adolescentes y adultos peruanos, sienten nostalgia de su país, pero son los adultos los que expresan más este sentimiento. Finalmente, correlacionamos todas estas variables y sobre esta línea están los datos de los adultos y bajo esta línea están los datos de los adolescentes. Y básicamente los patrones de respuesta son semejantes, ¿no? Es decir, cuando hay mayor percepción de discriminación, hay menos contacto con chilenos, hay sensación de que hay un bajo apoyo a la comunidad peruana y hay mucha nostalgia del Perú. Cuando hay contacto con chilenos, hay también, curiosamente, hay apoyo, se siente apoyo a la comunidad peruana y hay menos nostalgia del Perú. Y finalmente no hay correlaciones significativas entre apoyo a la comunidad peruana y la nostalgia. Sorprendentemente, creo que voy a llegar al tiempo. Como conclusiones, la experiencia de vivir en un nuevo país está influida por factores de distinto nivel, ¿no? En el modelo que les mostré se podría profundizar mucho sobre esto y uno puede darse cuenta que nunca va a estar cubierto todos los factores que concurren para poder explicar el fenómeno de la migración, ¿no? Y además de esto, hay que sumarle a estos factores los que provienen de la sociedad de acogida, que muchas veces, como se comentó aquí en las charlas que me precedieron, muchas veces no son necesariamente positivas, favorables, y eso también tiene un efecto en las personas. Una de las cosas que considero también cómo se pueden leer estos datos, y que se ha dicho de manera sutil y también de manera manifiesta, es la conciencia del sesgo cognitivo que nos lleva a pensar que la categoría de inmigrantes contiene miembros o personas que son iguales, ¿no es cierto? La categoría de inmigrantes, así como la categoría, cuando nosotros nos categorizamos dentro de un grupo, solemos ver a los miembros de nuestro grupo como más disímiles, diferentes, y a los otros como más homogéneos, ¿no? Ver homogéneo es decir, todos son iguales, y vernos diferentes, todos somos diferentes, por lo tanto somos más especiales, tenemos más cualidades. Y eso también se pasa con los inmigrantes. Generalmente hay una concepción del inmigrante que no respeta o no toma en consideración características que son importantes de identificar cuando se trata de la nacionalidad, de la edad, del sexo, etc. Por tanto, las intervenciones médicas, ya que esto es un seminario orientado al ámbito médico, se pueden beneficiar, creo yo, de abordajes que presentan información de orden más psicosocial. Y finalmente, muchas de estas discusiones sobre inmigración siempre hay preguntas o hay argumentos, comentarios diciendo de por qué los miembros de un país deben sentirse responsables de las personas que llegan
fuera, que llegan a su país que no son de ese país, ¿no es cierto? A esas personas muchas veces el argumento de los derechos humanos no los convence. Y bueno, entonces hay que poner también algunos argumentos más duros, más convincentes para cierta concepción homus economicus, y decirle que en la mayoría de investigaciones que han estudiado el aporte económico de inmigrantes, los productos brutos internos de los países que han recogido inmigrantes suelen crecer a mediano y a largo plazo, ¿no es cierto? Y si eso no es suficiente, además, de manera gratis, eso sí, las sociedades como la chilena se pueden nutrir y enriquecer de colores, de culturas, de sabores, que efectivamente creo que se pueden imbricar y ser un aporte para este país. Muchas gracias. Muchas gracias, David.